Hay una capacidad específica que la estructura narcisista requiere que el empático no tenga. No fortaleza en el sentido general, no confianza en el sentido social, no la capacidad de articular límites o identificar patrones o nombrar lo que está ocurriendo en la relación. Algo más fundamental que todo eso. La capacidad de confiar en la propia percepción. De encontrarse con una experiencia, un evento, una interacción, un sentimiento, un momento de reconocimiento, y permitir que lo que se percibe sea lo que se percibe, sin sometérselo inmediatamente a la pregunta de si la percepción es exacta, sin verificarlo de manera refleja contra la versión de la realidad del narcisista, sin organizar el mundo interior alrededor de la posibilidad de que lo que se experimentó estaba de alguna manera equivocado, distorsionado, exagerado, o era producto de una limitación psicológica que le han dicho que el empático carga. Esta capacidad, la simple, fundamental, en última instancia revolucionaria capacidad de confiar en lo que se percibe, es la única cosa con la que la estructura narcisista no puede sobrevivir en el empático. No porque produzca confrontación, no porque genere ira o acusación o cualquiera de las respuestas externas que la mayoría de las personas asocian con el fin de la dinámica narcisista, sino porque la arquitectura operacional completa de la estructura narcisista depende, en sus cimientos, de que la relación del empático con su propia percepción sea incierta. De que el empático no confíe del todo en lo que ve. No confíe del todo en lo que siente. No confíe del todo en el saber silencioso que surge en el cuerpo antes de que la mente haya tenido oportunidad de anularlo. El saber de que algo está mal, que algo no cuadra, que la versión de la realidad que se presenta no corresponde a la versión de la realidad que se experimenta. Carl Jung pasó décadas mapeando el territorio psicológico que explica por qué esta incertidumbre específica, esta erosión específica de la confianza en sí mismo, no es accidental en la dinámica narcisista. No es un subproducto de la relación, es el producto, la cosa que la dinámica fue organizada para producir y mantener. Y mapeó, con igual precisión, lo que le ocurre a la estructura narcisista cuando la confianza en sí mismo del empático es finalmente, irrevocablemente restaurada. Lo que el narcisista no puede hacer. Lo que se vuelve estructuralmente imposible. Lo que colapsa, no dramáticamente, no a través de la confrontación, sino a través de la disolución silenciosa, completa, irreversible de la única condición que la dinámica requería para funcionar. Para entender por qué la confianza en sí mismo del empático es tan amenazante para la estructura narcisista, debemos comenzar con lo que la confianza en sí mismo realmente es en el marco junguiano. Jung no estaba interesado en la confianza en sí mismo como confianza en el sentido social, la capacidad de presentarse ante el mundo con seguridad, de hablar en grupos, de navegar situaciones sin ansiedad visible. Estas son expresiones de un cierto tipo de funcionamiento psicológico. Pero no era lo que Jung quería decir cuando discutía la relación más profunda entre el ego y el sí mismo. Lo que Jung quería decir con genuina confianza en sí mismo era algo más interior y más fundamental. Era la capacidad de la mente consciente de mantener una relación estable, honesta, no distorsionada con su propia experiencia. Sentir algo y confiar en que el sentimiento es real. Percibir algo y confiar en que la percepción es exacta. Saber algo, en el nivel por debajo del argumento racional, en el nivel de la respuesta inmediata del cuerpo a una situación, y confiar en que este saber vale la pena atender. Jung observó que esta capacidad no es automática, se desarrolla. Requiere el desarrollo psicológico específico que él llamó individuación. El proceso gradual, frecuentemente difícil, a través del cual el ego aprende a distinguir entre lo que realmente experimenta y lo que le han dicho que experimente, entre lo que genuinamente percibe y lo que las presiones externas lo han organizado para creer que percibe. En ausencia de individuación,
La relación del ego con su propia experiencia es permeable, no débil en el sentido de carecer de inteligencia o conciencia, sino permeable en el sentido específico de que la capa interpretativa entre la experiencia bruta y la comprensión consciente puede ser influenciada, moldeada, redirigida, por presiones culturales, por dinámicas relacionales, por la insistencia persistente y autoritativa de alguien en el entorno, de que la experiencia del ego no es lo que parece ser. Jung llamó a esto la vulnerabilidad a la participación mística, el estado en que el límite entre la propia experiencia y la interpretación que otra persona hace de esa experiencia se vuelve insuficientemente definido para sostener la percepción independiente. El empático en participación mística con una estructura narcisista no simplemente absorbe los estados emocionales del narcisista y los carga como si fueran propios. También con el tiempo, absorbe la versión que tiene el narcisista de la experiencia del empático y comienza a experimentar su propio mundo interior a través del prisma que el narcisista ha proporcionado. ¿Cómo ocurre esto? Jung documentó el mecanismo con precisión, y vale la pena entenderlo en detalle, porque entenderlo es parte de lo que le permite al empático reconocerlo en su propia historia, y el reconocimiento es el primer movimiento hacia la restauración genuina de la confianza en sí mismo. La estructura narcisista, observó Jung, está en relación constante y urgente con su propia sombra proyectada. Los aspectos disowned de su psicología, la inadecuación, la dependencia, el vacío, la rabia no integrada, no pueden ser reconocidos dentro de la identidad consciente de la estructura narcisista. Deben ser externalizados, localizados fuera del sí mismo, proyectados sobre el contenedor externo disponible. El empático es ese contenedor. Y la proyección no es meramente un acto de depositar material de sombra. Va acompañada de una narrativa, una historia sobre lo que el empático es, lo que el empático experimenta, lo que el comportamiento del empático significa, lo que las respuestas emocionales del empático revelan sobre su carácter. El empático se siente herido por algo que el narcisista dijo. La narrativa del narcisista. El empático es demasiado sensible, demasiado reactivo, leyendo demasiado en las cosas. El dolor no es una respuesta legítima a algo genuinamente doloroso. Es evidencia de la inestabilidad emocional del empático. El empático percibe que algo le está siendo ocultado. La narrativa del narcisista. El empático es paranoico, inseguro, proyectando. Lo que está percibiendo no es real. Es producto de sus propias limitaciones psicológicas. El cuerpo del empático sabe que algo está mal, que la interacción que acaba de ocurrir no fue lo que el narcisista dice que fue. La narrativa del narcisista. El empático está confundido, recordando mal, demasiado emocional para percibir con claridad. Cada instancia, individualmente, podría ser procesada y superada, pero acumulada a través de semanas, meses, años. La insistencia constante, autoritativa y persistente de que la percepción del empático de su propia experiencia es inexacta, produce algo que Jung identificó como una de las formas más insidiosas de daño psicológico que inflige la dinámica narcisista. El empático comienza a dudar de su propia percepción. No conscientemente, no como una decisión deliberada, sino como el resultado acumulado de haber tenido su experiencia consistente y autoritativamente contradicha por alguien cuya versión de la realidad ha estado, a través de la participación mística, parcialmente habitando. El empático deja de confiar en lo que ve, deja de confiar en lo que siente, deja de confiar en el saber inmediato del cuerpo. Y esto, la erosión de la confianza en sí mismo, no es un efecto secundario de la dinámica narcisista. Es su logro principal. Jung fue preciso sobre por qué la erosión de la confianza en sí mismo es tan valiosa para la estructura narcisista. Una persona que confía en su propia percepción
no puede ser manipulada de manera consistente. No porque sea invulnerable al engaño. Nadie es completamente invulnerable al engaño, sino porque una persona que genuinamente confía en su propia percepción notará con el tiempo las discrepancias. Sentirá la disonancia entre lo que le están diciendo y lo que está experimentando. Atenderá al saber del cuerpo, incluso cuando contradice la narrativa autoritativa que se presenta. Y atender a ese saber, seguirlo, examinarlo, tomarlo en serio aunque sea incómodo, es el comienzo de la claridad perceptual con la que la dinámica narcisista no puede sobrevivir. La estructura narcisista lo sabe, no conscientemente. El narcisista no se sienta a calcular que erosionar la confianza en sí mismo del empático hará la dinámica más sostenible. El proceso es estructural, inconsciente, la salida automática de una psicología organizada alrededor de mantener acceso a la regulación externa y evitar la confrontación con su propia sombra. Pero el efecto es el mismo. La contradicción sistemática, persistente y autoritativa de la experiencia del empático instala gradualmente un tipo específico de ruido interno en el sistema psicológico del empático. Un hábito de cuestionamiento. Un reflejo de autoduda. Una tendencia, cuando algo es percibido o sentido o sabido en el cuerpo, de preguntar inmediatamente, ¿estoy entendiendo esto correctamente? ¿Es esto lo que realmente está ocurriendo? ¿O soy demasiado sensible, demasiado reactivo, demasiado limitado en mi percepción para ver con claridad? Y este hábito, este reflejo, es la herramienta más efectiva de la estructura narcisista, porque significa que cada vez que la percepción del empático comienza a mapear con precisión lo que está ocurriendo en la dinámica, el reflejo de autoduda se activa y socava la claridad antes de que pueda consolidarse en comprensión. El empático ve algo con claridad, y luego cuestiona si está viendo con claridad. Y en ese cuestionamiento, en la brecha entre percepción y confianza en la percepción, la estructura narcisista tiene espacio para operar. ¿Qué ocurre cuando el empático comienza a restaurar la genuina confianza en sí mismo? Jung documentó esto como una de las transiciones más significativas en el proceso de individuación, y una que tiene efectos mucho más allá de la relación específica en la que se erosionó la confianza en sí mismo. La restauración de la confianza en sí mismo no es la instalación de nueva confianza. No es el desarrollo de una persona más asertiva o un exterior psicológico más duro. Es el reconocimiento gradual y experiencial de que la percepción del empático siempre fue, fundamentalmente, digna de confianza. No infalible, no más allá de las limitaciones ordinarias de cualquier percepción humana, pero fundamentalmente, confiablemente, consistentemente más precisa que la insistencia autoritativa de la estructura narcisista de que no lo era. Este reconocimiento no llega a través del argumento. No viene de que le digan, un terapeuta o un amigo o un libro, que la propia percepción es digna de confianza. Viene de la experiencia específica, acumulada, frecuentemente dolorosa de rastrear hacia atrás a través de la historia de la relación, y notar, una y otra vez, que lo que el cuerpo sabía era correcto. La cosa que el empático percibió que el narcisista dijo que no estaba ahí, estaba ahí. El sentimiento que el empático tuvo que el narcisista dijo, que era una sobrereacción. Era una respuesta proporcionada a algo genuinamente que valía la pena responder. El saber en el cuerpo de que algo estaba mal, era exacto, había algo mal. La percepción no era el problema. La duda que fue instalada sobre la percepción era el problema. Y mientras este reconocimiento se acumula, mientras el empático rastrea la historia de su propia percepción y la encuentra confiable donde le habían dicho que no lo era, algo comienza a cambiar en la arquitectura fundamental de su sistema psicológico. El reflejo de autoduda comienza a aflojarse. No de una vez, no sin esfuerzo.
no sin el tipo específico de atención consciente que requiere el proceso de individuación, pero genuinamente, experiencialmente, de una manera que cambia la calidad de la relación del empático con su propia vida interior. El empático comienza a confiar en sí mismo, y el momento en que esta confianza se vuelve genuina, el momento en que no es una actuación de confianza, sino una relación real, vivida, experiencial, con la confiabilidad de la propia percepción, la estructura narcisista se encuentra con algo con lo que no puede comprometerse. Jung documentó esto con precisión. La herramienta operacional primaria de la estructura narcisista es la narrativa autoritativa. La insistencia, entregada con confianza y repetición, y la calidad específica de certeza que la estructura narcisista desarrolló a través de toda una vida de organizar la experiencia de otros alrededor de sus propias necesidades, de que la percepción del empático no es exacta, que lo que sintieron no fue lo que creen que sintieron, que lo que vieron no fue lo que creen que vieron, que la interpretación de la interacción que están cargando es producto de sus propias limitaciones psicológicas, en lugar de una lectura exacta de lo que ocurrió. Esta herramienta requiere una cosa para funcionar: la disposición del empático a someter su experiencia a la pregunta, a mantener abierta, aunque sea brevemente, aunque sea parcialmente, aunque sea en el espacio silencioso de la incertidumbre interna, la posibilidad de que puedan estar equivocados sobre su propia experiencia. El empático que ha restaurado la genuina confianza en sí mismo no mantiene ese espacio abierto. No a través de la terquedad, no a través de la certeza defensiva de alguien que decidió no cuestionarse nunca más, no a través del endurecimiento que a veces acompaña la resolución de nunca más ser manipulado. A través del simple, silencioso, no defensivo reconocimiento de que la percepción es lo que es. Sentí lo que sentí. Vi lo que vi. Sé lo que sé. Y la insistencia autoritativa de la estructura narcisista de que esto no es así, simplemente, y completamente, no encuentra superficie en que aterrizar. Esto es lo que el narcisista no puede hacer cuando el empático confía en sí mismo. No puede hacer gaslighting. No porque el empático se vuelva hostil o argumentativo, o esté a la defensiva contra el gaslighting, sino porque el gaslighting requiere un receptor que, en algún nivel, en algún momento, permita que la experiencia sea cuestionada, que habite brevemente la posibilidad de que no está viendo con claridad. El empático que genuinamente confía en su percepción, no hace esto. No porque haya decidido resistirlo, sino porque el reflejo de autoduda que el gaslighting activa, el hábito interno de cuestionar inmediatamente la propia experiencia, ya no está estructuralmente presente de la manera en que lo estaba. El gaslighting no encuentra nada que activar. No puede proyectar eficazmente, porque la proyección efectiva requiere un receptor que absorba el material proyectado como si le perteneciera, que tome la inadecuación, la confusión, la irracionalidad, y la experimente como característica propia, en lugar de como algo que está siendo depositado desde afuera. El empático que confía en su propia percepción puede sentir la diferencia entre lo que surge desde adentro y lo que está siendo colocado ahí desde afuera. No siempre inmediatamente, no sin esfuerzo, pero con una confiabilidad y una consistencia a la que el empático sin confianza en sí mismo no podía acceder. La proyección aterriza, y es reconocida como proyección, no recibida como verdad. No puede reescribir la realidad, porque la capacidad de la estructura narcisista de reescribir la realidad depende de la disposición del empático a diferir a la versión del narcisista cuando entra en conflicto con su propia experiencia, a aceptar el relato del narcisista de lo que ocurrió como más confiable que el propio. El empático que confía en sí mismo no difiere, no a través de la agresión, no a través de la insistencia en el argumento, o la necesidad de convencer al narcisista de que su propia versión está equivocada. A través del simple, interno,
inquebrantable saber de que la experiencia fue lo que fue. La realidad no necesita ser defendida, simplemente permanece. No puede instalar la duda, porque la instalación de la duda depende de encontrar el reflejo existente de autocuestionamiento y amplificarlo, usando el hábito aprendido del empático, de desconfiar de su propia percepción como la palanca, a través de la cual la versión de la realidad de la estructura narcisista reemplaza la del empático. Cuando el reflejo ha sido disuelto, cuando la relación del empático con su propia experiencia ha sido restaurada a su estado natural, confiable, que confía en sí mismo, no hay palanca. La duda no encuentra dónde ser instalada. Jung observó algo sobre la confianza restaurada en sí mismo, del empático que va más allá de sus efectos funcionales sobre la dinámica narcisista. Observó que la genuina confianza en sí mismo, la capacidad vivida experiencial, no defensiva de habitar la propia percepción, no es meramente una función protectora, no es principalmente una herramienta para navegar relaciones difíciles o evitar la manipulación. Es la base de la relación con el sí mismo. En el marco de Jung, el sí mismo, ese centro organizador más profundo de la psique, la fuente de genuina soberanía psicológica e identidad integrada, se comunica con la mente consciente a través exactamente de los canales que la dinámica narcisista fue organizada para interrumpir. A través del sentimiento, a través de la percepción, a través del saber inmediato prerracional del cuerpo, a través del sentido silencioso y persistente de que algo es verdad incluso antes de que la mente haya ensamblado el argumento de por qué es verdad. Estas no son meramente experiencias subjetivas para ser evaluadas y potencialmente corregidas por la autoridad externa. Son el lenguaje primario del sí mismo. Y una psique que ha sido entrenada para desconfiar de estas comunicaciones, para someterlas inmediatamente a la pregunta de si son exactas, para diferir a la autoridad externa cuando entran en conflicto con lo que se está presentando, es una psique que ha sido parcialmente desconectada del sí mismo, parcialmente separada de su propio principio organizador más profundo. Por esto la erosión de la confianza en sí mismo es tan dañina, y por esto su restauración es tan significativa, en el marco de Jung. No es meramente que el empático que no confía en sí mismo sea vulnerable a la manipulación. Es que el empático que no confía en sí mismo está desconectado de sí mismo, de la guía del sí mismo, de la brújula interior que la individuación requiere que el ego aprenda a seguir, de la relación fundamental entre consciente e inconsciente, que produce genuina completitud psicológica, y la restauración de la confianza en sí mismo, la gradual, experiencial reconexión con la confiabilidad de la propia percepción, no es meramente el desarrollo de una capacidad defensiva. Es la restauración del canal primario a través del cual habla el sí mismo. La reconexión de la mente consciente con su propia fuente más profunda. Para el empático que está en el proceso de restaurar la confianza en sí mismo, o que está comenzando a entender por qué su confianza en sí mismo fue erosionada en primer lugar, el marco de Jung ofrece algo más allá de la explicación. Ofrece un mapa. Un mapa del territorio entre el estado actual, el autocuestionamiento habitual, el reflejo de la duda, la tendencia a someter inmediatamente la percepción a la pregunta de si es exacta, y el estado restaurado. El estado en que la percepción es confiada, en que el sentimiento es atendido, en que el saber del cuerpo es tratado como datos en lugar de como una distorsión, que debe ser corregida. Este mapa no es un atajo. Jung nunca estuvo interesado en atajos, y el proceso de individuación que documentó no ofrece ninguno. La restauración de la confianza en sí mismo requiere exactamente el tipo de atención paciente, experiencial y frecuentemente incómoda a la propia vida interior que la dinámica narcisista fue organizada para hacer imposible. Pero el mapa muestra que el territorio es navegable, que la capacidad de confiar en la propia percepción no es algo nuevo que debe construirse desde cero.
Es algo que debe recuperarse, algo que estaba presente antes de la relación, antes de que el peso acumulado de tener la propia experiencia consistentemente contradicha produjera el reflejo de autoduda. Algo que el proceso de individuación restaura por la misma ruta, a través de la cual se perdió, a través de la experiencia acumulada, a través de la práctica paciente de atender a la percepción, el sentimiento, el saber corporal, y permitir que lo que se percibe sea lo que se percibe, sin la pregunta, sin el reflejo, sin el hábito de someter inmediatamente la experiencia a la autoridad de alguien, cuya inversión en una versión particular de la realidad siempre fue, en sus cimientos, sobre algo diferente al bienestar del empático. Hay un momento específico que la mayoría de los empáticos que han atravesado este proceso describen. No es un momento dramático. No hay confrontación, no hay revelación, no hay una sola interacción después de la cual todo cambia. Es más silencioso que eso. Es un momento, generalmente sin remarcar desde afuera, en que algo es percibido o sentido o sabido en el cuerpo, y el reflejo de autoduda comienza a activarse, y el empático nota el reflejo. No la percepción, el reflejo, el hábito de cuestionar. Y al notarlo, al ver el reflejo como un reflejo en lugar de como una señal exacta de que la percepción necesita ser corregida, el empático hace algo pequeño y completamente revolucionario. Deja que la percepción permanezca. Permite que lo que vio sea lo que vio. Lo que sintió sea lo que sintió. Lo que el cuerpo sabía sea lo que el cuerpo sabía. Sin someterlo a la pregunta. Sin diferir a la narrativa autoritativa que explicaría por qué está entendiéndolo mal. Sin la brecha, esa brecha crucial y operacional, en la que la versión de la realidad de la estructura narcisista podría insertarse y reemplazar la del empático. Solo, la percepción permaneciendo. Confiada. Jung reconocería este momento como el comienzo de algo. No el fin del proceso de individuación. No la llegada a algún estado final de completitud psicológica. El comienzo de la restauración. La primera vez que el canal está abierto y claro e ininterrumpido. La primera vez que el sí mismo es escuchado sin la interferencia de una dinámica organizada, alrededor de mantenerlo en silencio. ¿Qué lleva al mundo el empático que ha restaurado la confianza en sí mismo? Jung observó que la genuina confianza en sí mismo, la profunda, vivida, no defensiva capacidad de habitar la propia experiencia, cambia la calidad de cada relación de la que el empático es capaz. No porque el empático se vuelva menos generoso. No porque la calidez y el cuidado y la genuina presencia que lo caracterizaban antes se disminuyan, sino porque esas cualidades ahora provienen de manera diferente. El empático que confía en sí mismo no da desde la compulsión. No cuida desde la necesidad inconsciente de mantener la conexión a través de la gestión del malestar del otro. No extiende calidez como una transacción organizada alrededor de asegurar aprobación. El dar, el cuidar, la calidez, todo ello se vuelve genuinamente elegido. Soberano. Y esta soberanía, esta calidad de cuidado que proviene de la elección genuina en lugar de la compulsión inconsciente, que la erosión de la confianza en sí mismo deja en su lugar, es lo opuesto de lo que la estructura narcisista requiere. La estructura narcisista requiere compulsión. Requiere que el empático esté organizado alrededor de la gestión de las necesidades del narcisista, porque la alternativa, el empático atendiendo a sus propias necesidades, sus propias percepciones, su propia vida interior, es demasiado amenazante para la dinámica para ser sostenible. El empático que confía en sí mismo, atiende a su propia vida interior. No en lugar de atender a otros, sino primero, como la base desde la cual fluye toda genuina atención a los demás. Y esto, la confianza en sí mismo que hace posible la genuina presencia sin compulsión, es la única cosa que la dinámica narcisista nunca pudo proveer, nunca pudo sostener, y nunca pudo sobrevivir.
Porque el empático que confía en sí mismo no está disponible para la extracción. No está disponible para la contradicción sistemática de su experiencia. No está disponible para la instalación de la duda. No está disponible en el sentido más fundamental para la única cosa que la dinámica narcisista requiere para funcionar. La rendición del canal primario del sí mismo. La desconexión de la brújula interior. El hábito de no confiar en lo que se percibe. El empático que confía en sí mismo mantiene ese canal abierto. Mantiene la brújula orientada. Mantiene la percepción, sin importar cuán inconveniente, cuán incómoda, cuán claramente mapea algo que la estructura narcisista preferiría que permaneciera sin mapear, permaneciendo. Confiada. Jung llamó a esto conciencia psicológica, la capacidad de saber lo que se sabe, y de dejar que el saber sea suficiente. Esto es lo que el narcisista no puede hacer nada al respecto. No la ira del empático, no la partida del empático, ni siquiera el silencio del empático. El simple, completo, no defensivo hecho de una persona que confía en su propia experiencia, que ya no necesita la brecha, que ya no mantiene abierta la pregunta de si lo que percibió es lo que percibió, que ha, de la manera más silenciosa y más fundamental posible, vuelto a casa a sí mismo, y que desde ese hogar está finalmente, completamente es más allá del alcance. Si algo de este mensaje resonó contigo, tómate un momento para respirar y permitir que la conciencia siga su movimiento natural hacia adentro. Jung decía que lo que se hace consciente deja de gobernarnos en silencio. Por eso, comparte esta reflexión con quienes aún buscan sin saber qué buscan. Suscríbete, para que no pierdas el hilo cuando llegue la próxima mirada hacia la sombra. Deja tu me gusta. Ayuda a que estas palabras alcancen a quienes las necesitan mucho antes de comprender por qué. Y si algo despertó en ti, escríbelo abajo. Cada comentario se convierte en una chispa. Una mente que recuerda ayudando a otra a recordar. Seguiremos avanzando juntos más allá de la sombra,